A ver, quiero preguntarle, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos contenernos nosotros los abuelos? De darle de todo al nieto, porque yo tengo un nieto que le doy de todo. Como mi mamá. Gracias, Anita, mi A ver. corazón. Por favor, Jairo, démosle una luz a todos los abuelos Claro que quieren sí. consentir a todos esos nietos, pero a veces nos barran un poquito. Anita, no eres la única, Anita, no te preocupes. Aquí tenemos el experto que nos va a decir cómo controlar a las abuelas. Hay que comprender de dónde viene eso de los abuelos. Y básicamente son papás. Alcahuelos, ¿cierto? digo yo. Fueron papás que le exigieron mucho a sus hijos porque querían verlos crecer, salir adelante. Y entonces, en ese sano afán, no tuvieron el tiempo para consentirlos y todo ello. Cuando son abuelos, ellos como que desahogan ese deseo de poder ver sus hijos, y como no tienen la responsabilidad directa, entonces lo único que hacen es justamente consentirlos y todo ello. Entonces, Tan bonita siempre la labor de los abuelos. Claro, los abuelos tienen una labor muy importante, y si trabajan en equipo con los papás, pues va a ser algo muy bueno. Sobre todo, queridos abuelos, algo muy importante. La palabra maravillosa clave es respeto, en el sentido en que el día en que tú, querido abuelo, querida abuela, ¿cierto? Querido abuelo, querida abuela, ojo con esto que te voy a decir. Si mamá le dice algo al hijo y tú vienes como abuela y desautorizas a la mamá, le estás haciendo un daño gravísimo al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque el niño o la niña después, cuando tenga un problema, te va a buscar a ti y ya no va a buscar a la mamá. Eso es gravísimo. Entonces, en ese sentido, la palabra es respeto. Habla con tu hija, ¿cierto? Y de tal manera que siempre puedas estar acorde con ella, para que trabajen en equipo, no que vaya la mamá por un lado, la abuela por otro lado, porque los niños son muy pilos hoy en día. Manipuladores. Y entonces saben cómo. Y si es la suegra, peor. Claro, ellos saben muy bien. Entonces, en ese Obviamente. sentido, si mamá y abuela o mamá y abuelo se unen, entonces van a poder tener una mejor Sí, educación. además que no solamente son los abuelos, también hay papás que le dan a uno de todo. Por ejemplo, a mí mis papás cuando yo era chiquito me daban de todo. Claro, Puño, pata, Ay, tabla. no. Otra inquietud de parte de los oyentes a través de nuestra línea de Correa. WhatsApp para que la escuchemos. ¿Cómo hace una familia en la cual son papá, mamá y dos niños para ahorrar si los ingresos por papá y mamá son un salario mínimo? Eso es difícil, ¿ah? Miren, vivir del salario mínimo es todo un reto. Existen personas que hacen literalmente milagros Sí, financieros. que deberían ser ministros de economía. Claro, No, totalmente, increíble. porque llegan a administrar algo que es en realidad muy poco. ¿Qué se necesita hacer? El ahorro en ese caso no es un ahorro para salir a cine o un ahorro para ir al parque, no. El ahorro de una persona que gana el mínimo es una necesidad. ¿Por qué? Una persona puede que hoy viva del mínimo, pero no significa que en el futuro tenga que estar condenado o obligado a hacerlo. Claro. ¿Qué debe hacer? Tomarse un ahorro del salario mínimo, puede ser, por ejemplo, el 10%, que son algo así, unos 65,000 pesos, 70,000 pesos, y con 70,000 pesos iniciar una segunda fuente de ingresos. Por ejemplo, con 70,000 pesos hoy se puede una venta de catálogo. Sí. Existen empresas que los catálogos valen 50,000 pesos y ya puedes, por ejemplo, Empezar. venta de ropa interior, femenina, venta de perfumes. y Ponemos todo el eso. ejemplo, Tate igual hace Dulces. parte de nuestra Claro. Tate Jeans hace eso, venta por catálogo. Sí, señor. Muy Compra el exitoso. catálogo y arranca en una empresa. Exactamente, entonces entre semana están en su empleo de salario mínimo y los fines de semana tienen Ingresos la venta, adicionales. tienen la venta de catálogo, ya tienen dos fuentes de ingresos, ya salieron de vivir del mínimo, ¿cierto? Con 50,000 pesos, por ejemplo, una familia que ahorre los 50,000 puede hacer, por ejemplo, un curso. Existen casas, las sedes de compensación, Sí, las casas de compensación. sí, sí. Casas de Capán, todo compensación. cajas de compensación. Existen cursos, por Cursos ejemplo, muy sí. de 50,000 pesos para hacer, por ejemplo, manicure, corte de cabello, cocinar, aprender cómo hacerlo. Oficios. Buscar otra forma de que pues, Claro. haya un ingreso. Uno debe tener una profesión, un arte y un Un oficio. oficio. Una profesión, un arte y un oficio. Entonces, una persona perfectamente, si es mamá y, por ejemplo, hace
hace un curso de manicure, entonces entre semana gana el mínimo, los fines de semana hace su manicure y ahí tiene un ingreso. Eso es muy O sea, bueno. eso sería plan sí que le da. A, B y C. Claro. Si no Así debe funciona el ser. plan A, si no funciona el plan B, el abecedario tiene más letras. Mire, mi tío trabaja en una funeraria, tomó un curso de manicure, ahora le hace manicure a los muertos y le Ay, saca por una Dios, plática pirata, mire, adicional. por acá también. Mi pregunta es cómo controlar el dinero de mi hijo cuando él trabaja, pero yo quiero enseñarle cómo gastar el dinero bien. Interesante. Vale la pena resaltar que solo tiene 15 años y esta pregunta es importante porque los jóvenes, digamos está que ahora, trabajando, claro. empiezan a trabajar Sí. a muy temprana edad en cosas ayudando a un tío, en un negocio pequeño, en un restaurante. Sí. Pero cuando tienen el dinero, muchas veces ese No. dinero se esfuma porque no tienen responsabilidades. ¿Cómo hacen ahí para enseñarles de pronto cómo gastar el dinero? Lo que pasa es que un muchacho Quíteselo. de 15 años... Yo se la exacto. Me sí, encanta, se la me encanta, me administraría. encanta, Carlos. Él es todo, pues se lo quita y usted se lo administra, punto, chao. Radical. Sí, práctico también. ¿Cómo hacerlo ¿cómo? mientras ellos están aprendiendo en el proceso? Sí, existen dos métodos de educación. Uno es por imposición, que ese no funciona. Que es caro. Deme el dinero y yo se lo manejo. El muchacho va a estar resentido, el muchacho va a esconder dinero y se Para va a hacer poder el loco. gastar, Es que gané claro. esto, pero me acuerdo. Eso es por imposición. Y el otro es por inspiración.